Entonces, lo que quería mostrarles era una parte donde, como una manera alternativa de hacer las cosas, o sea, nosotros en el notebook elegimos hacer las cosas de la manera más explícita posible en cuanto a la programación, ir recorriendo las listas, comparando para que todas las operaciones sean lo más transparentes, pero lo que quería mostrarles ahora en un pequeño pantallazo, no explicárselos a fondo, pero sí mostrarles que cada una de estas herramientas que nosotros usamos, tanto Pandas como NumPy, tienen ya automatizadas un montón de las acciones, y uno puede escribir lo mismo que escribió con este loop que iba chequeando cosas, de una manera un poco más compacta y un poco más eficiente en general. Entonces, solo para mostrarles un poco la comparación, en un momento del código, nosotros teníamos esto, ¿no? Queríamos armarnos una columna que chequease qué tiempo está del experimento y asignase una nueva columna, o sea, chequear la columna tiempo, y en función del valor en esa columna, asignar en una nueva columna, que es momento, si era el principio, la mitad o el final de lo que estaba del experimento. Y nosotros proponíamos este código de acá, ¿no? Armar una lista y ir llenando esa lista, chequeando elemento a elemento del dataset, de la columna tiempos del dataset. Entonces, yo lo único que agregué a esto es, dejé solo la parte que hacemos este proceso, y le agregué este pequeño comando, que son unos comandos mágicos que tiene Google Colab, literalmente se llaman comandos mágicos, que nos ayudan a veces a estudiar el código que estamos haciendo. Este en particular lo que hace es, cuando uno ejecuta una celda, nos dice cuánto tiempo tardó el tiempo de CPU y el tiempo de pared, que a veces eso difiere, pero en general es muy parecido. Y acá no, tardó 12 milisegundos en ejecutar esto de esta manera. Bueno, cargábamos esa nueva columna al dataset, y yo lo que les quería mostrar acá es otra manera de hacer lo mismo, mucho más compacta, que en general es mucho más rápida para hacerlo, que es, por ejemplo, usar, como les habíamos recomendado acá, esto para el futuro, ¿no? Pero si quieren ver el Panda Cat, lo que pueden hacer es elegir cuál es la columna a la cual quieren aplicar este cat, y lo que hace es separar en bines, como si fuese un histograma, digamos, uno le va avisando cuáles son las cotas que quiere usar, y todo lo que cae entre, por ejemplo, 0 y tiempo final sobre 3, tiempo final sobre 3 y 2 por tiempo final sobre 3, y 2 por tiempo final sobre 3 y tiempo final, lo va a asignar a alguna label en particular. Exactamente el código que estamos haciendo arriba. En este caso yo le digo que las labels quiero que sean principio, mitad y final. Y solo con esta línea yo puedo operar sin necesidad de salir del data frame, en el sentido, yo en el otro me había copiado la columna del dataset, la había recorrido paso a paso y había generado una nueva columna. En este caso, me voy a generar la nueva columna, pero voy a hacer toda esta operación directamente con esta operación de Pandas. Entonces, si se fijan, esto tarda un tercio más o menos de lo que tardaba el anterior, me está dando 4,5 milisegundos, y directamente después puedo agregar la columna, y si yo ahora chequeo el head, voy a tener, yo a esta columna le puse momento 2, porque es la segunda forma de hacerlo, y bueno, y lo que uno esperaría es que esta se iguala a esta, en todos los campos, ¿no? Entre cada una de las filas. Entonces, acá hago un pequeño chequeo para mostrarles que esto me da lo mismo lo que chequea acá. Estoy chequeando que todos en esa comparación sean verdaderos. Y la comparación es comparar la columna momento con la columna momento 2. Entonces es una manera, llegamos exactamente al mismo resultado, lo hicimos de una manera un poco más compacta y en general más eficiente. Y mi recomendación para estas cosas es, obvio que está bueno ir aprendiendo cómo ir operando de manera más eficiente, pero que al principio a mí me gusta hacer todas lo más básico posible, digamos, porque si uno estoy trabajando en este dataset, y uno tardó 4 milisegundos, y otro tardó 12 milisegundos, yo no perdí nada, ni cuenta me di ejecutando la celda, que esto era más eficiente. Esto va a ser crítico si yo crece un montón el dataset y hago una operación más complicada, y este estilo de cosas uno le tiene que empezar a prestar atención en ese momento, digamos. O sea, mi recomendación es empezar simple, y a medida que lo vayan necesitando, porque se encuentran con limitaciones en su análisis,
que vayan buscando herramientas, y las hay. O sea, pueden ir lo buscan en internet, cómo hacer esta operación más rápido, y seguro van a encontrar a alguien que pasó por el mismo proceso. Entonces, en general Python tiene esta gran bendición que hay infinita material, pero a veces uno también se pierde, porque hay tanto material y tanta cosa. Entonces, en general, para mí una recomendación que les hago es, vayan a lo simple, y después a medida que lo vayan necesitando, van adquiriendo nuevas herramientas. Y bueno, y por último les quería mostrar un poco una posible resolución de las muchas que había para el último ejercicio. No sé si alguien llegó al último desafío. Ahí ponemos por el chat. Entonces, bueno, si alguien no, sé que había poco tiempo, el último les pedía que hagan lo mismo que habían hecho con el centro, pero ahora identificando las esquinas, ¿no? O sea, definir qué es una esquina de alguna manera, y armar una nueva columna que diga esa esquina, no es esquina, y hacerle el estilo de pregunta si en la esquina se mueve más rápido que fuera de las esquinas. Y para mostrarle otra cosa que se suele hacer en Pandas, de vuelta, esto es solo mostrarle, no es que quiero que entiendan todo el código, pero algo que se suele hacer es, yo me puedo definir una función, acá me definí la función es esquina, o no es esquina, donde le paso la posición en X y la posición en Y, y hace las comparaciones competentes para saber si estoy en el cuadradito de abajo, en el cuadradito de arriba, en alguna de las esquinas. Y me devuelve un valor que es un true o un false, en función de si estoy o no en la esquina. Entonces yo me puedo definir esta función, y lo que yo voy a hacer, esto lo debería aplicar a cada X e Y en todo mi dataset. Y eso es una cosa que uno suele querer hacer mucho, ¿no? Tener una función que le quiera aplicar a una columna y generar una nueva columna con el resultado de esa función. Y eso en Pandas, la manera como más canónica de hacerlo, uno podría recorrer todas las filas y ir generándose el vector y armar la columna, pero una manera que nos facilita es esta que se llama apply, que es para aplicar alguna función sobre una columna. Entonces, lo que voy a hacer es generarme una nueva columna que es esquina, y ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar una función. Esa función es la función esta es esquina, que es la que me definí acá arriba, y sobre qué va a operar. Va a operar sobre la columna X y sobre la columna Y. Yo sé que este código así visto dice lambda, o sea, tiene un montón de cosas, pero es simplemente para tener un gusto de que yo puedo hacer este estilo de cosas, como uno se imagina por ahí si cuando trabajaba con Excel, de decir, bueno, quiero aplicar una función que agarre estas dos columnas y me ponga en esta columna una nueva cosa. Eso se puede hacer en Pandas, y de hecho la flexibilidad de tipo de funciones que podemos escribir es enorme. O sea, yo acá podría escribir una función súper compleja para hacer con todo mi dataset, y con este pequeño código la aplico a todo el dataset y me genero mi nueva columna esta, es esquina, y bueno, tiene false y true, y a partir de ahí puedo hacer, una vez que tengo todo esto ordenado, y ya procesé mis datos y demás, con el dataset ordenado, usando esta librería de gráficos que es Seaborn, que está diseñada específicamente para trabajar con los objetos de Pandas, o sea, con estas tablas, como se expresan en las tablas de Excel, y yo puedo hacer todo este estilo de cosas de contar cuántos son esquina y cuánto no, con una línea de código nada más. Puedo graficar, por ejemplo, la velocidad en función de si es esquina o no, de vuelta como habíamos hecho antes con el centro. Y uno que es un poco nuevo, que les pongo acá, puedo graficar el contar si es esquina o no, true o false, según principio, mitad o final. Y en general, este es uno que no habíamos usado en los gráficos anteriores, que es este Huey. Lo que me hace es me separa, ¿sí? Según alguna columna que yo quiero. Le pido que me separe estos gráficos que cuentan según la esquina, según la columna esquina. Entonces me arma directamente, me pone el color, me arma el label, lo hace todo automático. Entonces esto era como para mostrarles un poco más otras herramientas que hay, y realmente la combinación de Pandas con Seaborn para analizar este estilo de datos estructurados es súper cómoda, y uno tiene a mano un montón de este estilo de herramientas de visualización que son muy rápidas. En general, para explorar unos datos
está muy bueno, uno puede explorarlo de una manera sencilla muy rápidamente. ¿Tienen algún comentario del notebook, algo que les haya surgido? ¿No? ¿Yo puedo hacer Gonzalo, una pregunta? Justo. Dale, Belú, dale. Bueno, voy Dale. yo. ¿Tiene hay algún espacio en donde haya tipo un explorador de variables? Viste que si yo estoy en Spider, por ejemplo, puedo ir viendo a dónde se me están generando todo lo que corro. ¿Hay algún lugar donde verlo acá? Bueno, buena pregunta. No tenemos el lugarcito ese que en MATLAB lo tenemos, en Spider también, de ver qué variables tenemos definidas, no las tenemos. Están cargadas, o sea, si uno hace tipo, carga alguna de las variables, no me acuerdo cuál el tiempo final teníamos, tiempo actual, una variable que no sé qué, una puede explorar, está cargada ahí, pero no tenemos un lugar donde visualizarlas. No, eso no lo tiene. Mi pregunta es reburra. Seguro si lo googleo lo encuentro rápidamente, pero ya que estamos. En un momento agregamos una columna a la tabla de datos. ¿Cómo se hace para borrarla? Bien, se puede, hay un comando que es drop, que es .drop, entonces uno pone su dataframe.drop y ahí puede dropear cosas que es como tirarlas. Y puede tirar por columna y puede tirar por filas. Entonces, fíjate, busca después la documentación, pones drop pandas documentación y ahí te va a aparecer y pones df.drop, abrís paréntesis y adentro le pones qué es lo que querés que tire, digamos, y eso puede tirar cualquier cosa. Fantástico, gracias. Gonza, tenés un par de preguntas en el chat. Genial. Manuel dice, para graficar su fármaco generó una alteración, sirve graficar las velocidades en Excel y compararlas con datos de referencia. No sé si quizás te quiere preguntar más a vos. Una alteración sirve verificar las velocidades y compararlas con datos de referencia. No entendí bien la pregunta. Igual por ahí Mati seguro, tal vez. Creo que debía estar relacionado con lo que estaban hablando. Yo sí, Ok. sí, por acá. Ok. En general, con respecto a lo de graficar los datos en Excel o acá, digamos, sería lo mismo, digamos, o sea, cambiamos de herramienta, pero son los mismos resultados. No sé si eso venía de antes o no. Gonza, hay otra pregunta. Preguntan Sí. si se pueden guardar los gráficos como variables. Buena pregunta. Sí, acá nosotros estamos usando Seaborn, y fíjense que nosotros podemos hacer esto. A ver, acá está corriendo. Se había corrido todo hasta este momento, creo que sí. Y yo podría ponerle tipo grafi igual y correrlo, y está ahí asociado. Después, ¿qué se puede o no hacer con eso? Ahora es un objeto de Seaborn que tiene sus métodos, sus funciones que pueden operar sobre ese objeto. ¿Qué puede o no hacerse? Depende mucho de la librería que uno esté usando. Estamos usando Seaborn, que en particular sus objetos guardan bastante relación con los objetos de Matplotlib, que es una que es bastante usada, que seguramente escucharon de Python. Pero bueno, nada, sí, esto es un objeto. Y por acá arriba había un ejemplo para guardarlo. Si ustedes quieren guardar ese gráfico, pueden usar un comando del estilo y guardan el gráfico. Bueno, si tenemos alguna pregunta más. A ver, en el chat. Bien, ahí ya igual veo que está buenísimo, se están contestando entre ustedes también. Sí, una más. Creo que cubrimos todas. Genial. No sé si hablen ahora o callen.
Bueno, sigo con la presentación, así vamos, nos habíamos puesto como objetivo tratar de cumplir, de robarle solo 2 horas. Entonces, como yo había preparado esta pequeña idea, puedo decir, ¿dónde puede ir uno a buscar más info? Internet está lleno, pero uno a veces también, como decía antes, marea que haya tanto, ¿no? Entonces, por ahí a veces el tirar algunas puntas de donde uno puede ir a ver info está bueno. Hay un libro que a mí me encanta, me parece súper amistoso, es abierto y gratuito, digamos, uno puede, ahora, fíjense, toco acá, es este libro, que probablemente hayan visto, esta serie de libros, es una serie bastante conocida, y este libro es sobre ciencia de datos, es Data con Python, tiene un montón de cosas, y por ejemplo acá, manipulación de datos con pandas, y tiene esto hermoso que es Open in Colab, y uno puede abrir el libro directamente, está todo abierto y a la vista, en Colab, y todas las imágenes del libro, bueno, acá podemos ir avanzando en las páginas, todas las imágenes que aparecen en el libro son ejecutables, uno tiene código y las puede ejecutar, y entonces tienen código funcional para leerlo en un lugar que está súper amistoso, planteado todo, o sea, se puede leer sin saber nada de esto, y al mismo tiempo uno, si tiene alguna cosa más específica, puede venir acá al menú y fijarse qué quiere hacer con visualización, con machine learning, o lo que sea. Entonces me parece que es un lugar re lindo para ir a buscar cosas en una primera instancia, porque ahí hay código funcional que uno puede copiar, pegar, transformar y ya lo tiene andando, además de tener la explicación del libro, digamos. Por otro lado, otra cosa que es súper común en datos, a la gente que elaboramos con datos, es Kaggle. Kaggle es una página que uno se puede hacer un usuario, que tiene un montón de datasets, y no solo tiene un montón de datasets para bajarse, sino que tiene un montón de notebooks sobre esos datasets, donde hay gente parecido a lo que armamos nosotros, por ahí algunos bastante menos detallados, pero donde explica qué hace y va mostrando cómo operar con ese dataset en particular. Entonces, si uno tiene algún dataset de algo, uno puede buscar un dataset parecido en Kaggle, fijarse qué hizo la gente sobre ese dataset, y copiar y pegar y transformar. Por ejemplo, acá se me había ocurrido, no sé, buscar EEG, y bueno, y uno puede buscar quién trabajó, hay un dataset sobre EEG que está subido, y si uno se fija los notebooks asociados a ese dataset, este tiene muchos puntos, lo miro, y es alguien que tiene bastantes puntos, entonces va a ser algo que está bastante lindo probablemente. Y acá, estaba cargando las imágenes, con imágenes y todo, importar las librerías, grafiquitos, funciones para graficar las cosas, o sea, uno puede venir acá y esto es código funcional que arma estos gráficos re lindos, que está acá arriba y uno lo puede copiar y pegar. Entonces me parece que es un buen lugar también para buscar, si uno tiene que enfrentarse a unos nuevos datos, buscar datos parecidos en Kaggle, cuáles son los datasets y cuáles son los notebooks asociados, y fijarse qué herramientas usar. Y por último, un portal que está bastante bueno, que es el portal Medium, que es como de noticias y de general como de tutoriales, tiene uno particular de ciencia de datos, que en general hay cosas bastante piola ahí para mirar, eso a modo de un poco de noticias, para ir viendo qué sale, y también aparecen muchos como tutoriales que están bastante buenos. Es como unos pequeños points para ir a buscar cosas en internet que me parece que está bueno mencionar. Y bueno, y por último, recordarles que esta es la primera edición del primer taller Open Source, y en las subsiguientes semanas, la siguiente va a estar Juan hablando de GitHub, la siguiente va a estar Mati, creo, hablando de Arduino, y la siguiente va a estar Ceci hablando de fabricación 3D. Entonces, vayan anotando en la agenda, y también si conocen a alguien que les puede interesar, avisen y que se sumen. Y bueno, y eso fue todo lo que había preparado para hoy, y quedo abierto a comentarios, ese estilo de cosas.